Pablo, yo le comentaba a los chicos que las cuentas de Zoom de la UB igual van a tener una limitante de tiempo si es que Eso hay fue lo que me muchos pasó. docentes ocupándola al mismo tiempo. Entonces, por eso yo le explicaba antes que lo ideal es que las clases sean relativamente cortas y ellos dediquen el tiempo a realizar las actividades en la tarde. Estoy de acuerdo, vamos a ir trabajando en ello, tranquilos estudiantes, tranquilos también Joaquín y Claudio, que vamos a ir adaptándonos a hacer clases cortitas para que puedan ir todas en video. Necesitamos paciencia y no estar tan urgidos con cumplir solamente los programas. Hay que entender bien, y si usted requiere 1 o 2 semanas para entender mejor el concepto, va a tener que utilizarlo, y para eso va a tener los profesores. Yo, por ejemplo, comprometo mi tiempo en la semana de las 12 a las 2 de la tarde para poder responder guías, pero sería muy bueno que nos pudiésemos coordinar para que el lunes tengamos la tarea de la semana con la clase y la ayudantía, el jueves hacer el seminario y el viernes nuevamente una sesión para poder ir acordando la idea. Eso fue lo que me pasó, Joaquín. El Zoom me botó porque ya se había acabado el tiempo. Y no voy tan rápido como quisiera, pero me estoy sintiendo mejor cada vez. Ya. Estoy compartiendo la pantalla, supongo. Sí, perfecto. Quiero que hablemos del límite. ¿A quién le suena esta palabra límite? ¿Existen límites? ¿O ustedes viven una vida sin límites? Sí. O como dice el filósofo, hay un límite que rompe el deseo. Siempre hay un límite, si es que lo queremos. Sí. Ok. El punto es entender bien qué significa el límite, y aquí hay una ecuación que se ve pésimo, lo sé, no sé por qué se ve así, pero dice el límite de f de x. ¿Qué era f de x? La función. La función. Ah, es una función. ¿Y m? ¿Qué se representa como m? El valor al cual se acerca la función. Muy bien, el valor al cual se... ¿Pero tiene. cuándo, pues, señorita? Cuando la x... Cuando x tiende a c. Perfecto. Eso es lo que quiere decir esta ecuación. Eso es lo que quiere decir esa ecuación, y esto lo vamos a tratar de aplicar dentro del concepto de la derivada. ¿Ok? Ya. Se ve mal. Bueno, lo corregiré. Digamos que la función es x cuadrado menos 2. ¿La pueden ver toda ahí? Para un x cercano a 3 o que se acerca a 3. Esto simplemente quiere decir que si x se aproxima a 3 por un lado o por el otro. ¿Se dan cuenta? Visualicen el 3 como en un gráfico cartesiano, solo como un eje. ¿Se dan cuenta que el 3, ustedes se pueden acercar al 3 desde los positivos y desde los negativos? 2.99 y 3.01. Ok, si esto lo representamos en la función, ¿sí? Vamos a llevar a que si es 2.99, la función nos da 6.94, y si es 3.01, 7.06. Entonces, ¿cuál es el límite de x cuadrado menos 2 cuando x se acerca a 3? 7. 7. O sea, tiende 7. No, pues ese es el límite. ¿O no? Entiendo. A ver, ¿quién no entiende? ¿Qué es lo que no entiende? Fui yo, lo siento. Relájate, no importa. Conversemos. Esto es súper fácil y significa solo esto que te estoy explicando. Vamos a ir a la función anterior. El límite de la función cuando x se acerca a c es m. Sí. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un ejercicio, y este es el ejercicio simple. Si la función es x cuadrado menos 2, ¿sí? Y el límite que vamos a desarrollar es cuando x tiende a 3, se da cuenta que si nosotros utilizamos 2.99 en la función nos da 6,94, y si ponemos 301 nos da 7.06. Mi pregunta para ti es, ¿cuál es el límite de la función cuando x tiende a 3? Profe, ¿a qué se refiere exactamente con el concepto del límite? Porque todavía no entiendo muy bien el concepto del límite. Eso es lo que estoy tratando de explicar. ¿Sí? Y no significa nada más oculto que lo que estamos viendo aquí. Que vamos a tener una función y vamos a probar un número específico. Cuando x, que es la variable, se acerca a un número específico que es c, en este caso 3.
Y todavía ninguno me responde tan fácilmente. Les pregunto, ¿cuál al parecer es el límite cuando x tiende a 3? 7. El límite es 7. 7. 7. ¿Hay alguna duda en eso? No. El punto es si acaso existe o no existe dentro de la función. Es que no debería existir porque se supone que tiende a 3, no es 3. Entonces no debería ser el 7. No debería existir el 7 dentro de la función. Porque No, si el tiende a límite 3, es 7. El punto, y lo que yo le estoy tratando de transmitir en esto, es el punto es si acaso existe o no existe el 7 dentro de la función. Sí. Sí, En este caso, ¿existe? sí. Entonces usted podría decir de que esta es una función continua en x igual a 3 e y igual a 7. Sí. Es continua, Es que yo existe el creo punto. Es que yo creo que no existe el punto. Pero si existe, Bueno. porque cuando hace f de 3, te va a dar Es 9. que se supone que nunca es 3, porque tiende a 3, pero no es 3. Tiende a 3. Es que No, no, porque que nunca se tienda sabe a que 3 tú le pones a significa que X. se va acercando al 3. Claro, pero no es 3. No es que no exista, sí existe. Ya, muy bien. Resaltemos la discusión. ¿Sí? Vamos, el límite quiere decir a cómo se acerca una función a un punto determinado, ¿sí? Y en esta función pusimos x menos 2 y el punto que estamos analizando de toda la gráfica es 3, cuando x tiende a 3. Nos dimos cuenta al darle valores que x, al parecer, mientras más me voy acercando a 3, más se acerca a 7, o cabe alguna duda, miren, un decimal más, ¿les parece? Sí. Por lo tanto, el límite de x cuadrado menos 2 cuando x tiende a 3 es igual a 7. Muy bien, todos lo dijeron, es más, te sale natural, incluso a su compañera que discute, ¿cómo se llama usted, señorita? ¿Quién? ¿Yo? O La sea, que dice soy que no yo la que existe. está. Ah, yo, Carla. Hola, Carla. Muy bien, quiero que discutamos así. Tú dices que eso no existe. O sea, yo sé que el límite de la función es 7, pero El límite el de la número... función es 7. Claro, Y ahora pero la el pregunta límite nunca siguiente, llega a ser... después de que tú ya lo resolviste, ¿es 7 el límite? Lo que nos estamos preguntando es si existe el 7 dentro de la función. Si usted va, reemplaza el 3 en el x, ¿le da 7? Sí, Así, pues. Y O eso sea, lo existe dentro de la gráfica, usted después va graficando desde el 2 al 4 esta gráfica. Usted lo va graficando, ¿tiene que levantar su lápiz en algún momento? ¿O la puede No. graficar directamente No, como una sí, línea? se puede graficar directamente. Entonces, ¿el 7 existe dentro de la función? Sí. Entonces el límite existe. Ujú. Y entonces la función es continua Sí. en ese rango. Eso es lo que pretende. ¿Sí? Aquí tiene la gráfica de la función y tiene la idea de irse acercando por la izquierda o por la derecha al límite. Usted puede calcular o fácilmente determinar que el límite de la función, cuando x tiende a 3, es 7. Y además puede saber si acaso es continua en ese punto. ¿Sí? Sí. Ok. Profe, una consulta. ¿Sí? ¿Por qué para sacar el límite se hace con la inecuación de cuando tiende a 3 y no se hace con una ecuación de igual 3? Es buena tu pregunta y tiene que ver con lo que estamos hablando. ¿Para qué hacemos el límite? ¿Para saber hasta dónde llega? Para saber si existe o no el punto y saber si la ecuación es continua. ¿Sí? Ya, pero, entonces, para saber si los puntos inmediatamente seguidos del 7 también son parte de la función, para eso. O sea, los puntos inmediatamente después del límite sí existen, tú ya lo viste. El punto es que en esta función existe el 7. ¿Quieres que te cambie la función? Viene más adelante, pero cambiemos la función. Piensen que la función es 1 partido por x. ¿Sí?
Ajá. ¿Cuál es el límite de la función cuando x tiende a 0? Es que se indetermina, así que debería ser infinito. Claro, no existe. No hay, se indetermina. Ya, entonces, ¿eso qué significa? Que ese punto no existe. Por lo tanto, la función es discontinua. Exacto, ese punto. Entonces, ¿usted puede para establecer el límite reemplazar el x por el 0? No, no se puede. Eso no tiene solución, usted me dice que es infinito, pero eso sí lo entiende mejor que el límite sea 7 dentro de una función. No, el punto es que si existe es continua, y si no existe o se indetermina, como dice usted, es discontinua. ¿O no? Ya. Sí, sí. Vamos a la continuidad entonces, de eso se trata, que bien, me gusta esta discusión así, ojalá participen más. Funciones continuas, es que una función es llamada continua si x igual a c, sí, f de c está definida, o sea, existe, si existe el límite cuando x tiende a c de la función, y si el límite de f de x cuando x tiende a c es f de c. Cumplidas esas tres premisas, la función es continua. Profe, ¿Sí? ¿y no puedo decir que tan continuo también es que su dominio pertenece a todos los reales, como más rápido? Bueno, como quiera, estos son los axiomas de continuidad, que son críticos para establecer si la función es derivable o no. ¿Ya? Disculpe solamente, ¿las funciones continuas son derivables? Usted quiere saber en una derivada cuál es el valor de la pendiente en el punto P. Si el punto P no está definido dentro de la función, no puede tener derivada. Ah, claro. ¿Está bien? Sí, sí, sí. En ese caso había que aplicar el L'Hopital, ¿o no? Dígame. En ese caso, en el caso de que algo se indetermina, habría que aplicar L'Hopital después, ¿verdad? Hay infinitas formas de resolver. Incluso la resolución de esto que le estoy diciendo de la continuidad es de Arquímedes, mucho antes de cualquier desarrollo del cálculo. Lo que le quiero decir es que no importa la forma en que usted vaya a resolver, si aplica L'Hopital o usa básicamente en matemática. Me interesa que usted resuelva y pueda entender lo que resuelve. ¿Sí? ¿Ya? Vamos, ¿x cuadrado es función continua? Sí. ¿Sí? Y, Sí, continua. y 1 partido por x menos 2 en este caso, ¿es continua? No. Discontinua. ¿Y cómo sabe cuándo es discontinua? Cuando la función tiene alguna restricción, o sea, la ecuación. Ok. Veamos si continúa nuestra función x cuadrado menos 2, que ya la vimos en el gráfico, ¿cierto? Lo vio en el gráfico, usted dijo que era continua y correcto. X cuadrado menos 2 es bastante parecida a x cuadrado, ¿cierto? Digamos que f de 3 igual a 7, sí. El límite de cuando x tiende a 3 de f de x es 7, sí. Y el límite cuando x tiende a 3 es f de 3, sí. Se cumplen las tres premisas y por lo tanto es continua. Y es derivable en todo el intervalo del dominio, como dijo su compañero. Pero entonces, ¿cómo saber rápidamente si una función es discontinua o tiene algún punto en el cual no pueda ser derivable? ¿Tienen idea, compañeros? Como nosotros vamos a trabajar en los reales, las funciones que vamos, o sea, los dominios que vamos a utilizar van a ser, ¿les dice algo esto? ¿Qué significa esto? Una restricción. No se puede trabajar con Sí, claro, tiene restricción. Perfecto. Entonces no sería ¿Qué dice la restricción? ¿Qué significa esto? X tiene que ser mayor a 0. Claro. Claro, para las raíces, x tiene que ser mayor a 0, y acá, en el racional, el denominador sea distinto de 0. Sea distinto de 0. Entonces, ¿qué es lo que van a revisar para saber si una función es continua o no? Las restricciones. Las restricciones, y estas son las principales restricciones. ¿Estamos de acuerdo?
No le escuché al que hizo la pregunta. Bueno, voy a continuar. ¿Ya? Digamos, si f de x es raíz de x, ¿qué sabemos? ¿Por qué no hay gráfico hacia la izquierda? Porque está restringido los negativos. ¿Y por qué no hay gráfico hacia abajo? Porque una solución no puede ser negativa en ese caso. Ok, pero pues, eso lo resuelve porque la función es así, ¿cierto? Claro. En cambio, en este eje es porque tiene una restricción. Veamos la función racional. X cuadrado menos 3 dividido por x menos 2. ¿Sí? ¿Cuál es la restricción? Que X no No puede puede ser ser No puede ser dos. 2. ¿Cuál es el límite de la función cuando x tiende a 2? El denominador no puede ser 0. Es que se No hay determina, punto. pues no existe el límite. O sea, No existe el límite y es continua. No. no, pues no sería continuo. Ah, eso es lo que te demuestra, que no es continua. Muy bien. Ya. Profe, tengo una duda. Sí, claro. Por ejemplo, en esa misma cuestión que dice que el límite cuando la diferencia de x tiende a 0, y justo la fórmula que sale es delta f partido en delta x. Entonces ese delta x tengo que reemplazarlo por 0 o no, porque si lo reemplazo por 0 va a quedar indeterminado. Entonces como que esa parte me confunde. Muy bien, es buena la pregunta. Dice que para usted no entiende esto, ¿cierto? Porque dice que delta f partido por delta x, y cuando delta x tiende a 0, y cuando delta x sea 0, esto está indeterminado. Eso mismo. ¿Sí? Claro, esa es la diferencia, eso es lo que vamos a estudiar ahora, que es la definición de la derivada. Mira, la derivada se define como la pendiente de la línea tangente al punto P. Si este es el punto P, es cuando esta secante se convierte en la tangente. Y cuando hace que este delta X sea lo más cercano a 0, pero no es 0. Por lo tanto, no está indeterminado. Si usted lo reemplaza directo, claro que va a estar indeterminado y no lo va a poder ver. ¿Ya? Vamos a esta, pero voy a dejar de compartir pantalla. ¿Ya me ven? Sí. Sí, se ve. Vamos a hacer la función. Digamos que vamos a hacer, o no sé si ven, ahí, 1 partido por x. ¿La conocen esa función? Sí. Sí. Función decreciente. ¿Le gusta ahí? Digamos que ese es el punto P. Y esto es x, y. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, tenemos el gráfico de la tangente y el gráfico de la secante. Y vamos a hacer que esta secante se convierta en la tangente al punto P. ¿Ya? ¿Sí? Aquí el gráfico está mucho mejor. ¿Ven mi cursor, cierto? Sí. Y Sí, lo vemos. x, la función, en este caso, la línea tangente al punto P y la línea secante. ¿Sí? Tenemos el punto P y el punto Q. ¿Sí? Profe, Diga. ¿puedo aceptar una compañera, por favor? Ok. Espera. Gracias. Momento.
Ya. Ok, estoy compartiendo la pantalla. Estamos viendo el gráfico de Y y de X y estamos tratando de definir la derivada. Vamos a definir la derivada como la pendiente de la recta tangente al punto P. Y estamos representando en el gráfico el punto P y el punto Q. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia en términos de X del punto P y el punto Q? Vamos a llamar a esta X0, donde está el punto P, y por lo tanto Y0 o F de X0 va a ser la coordenada del punto P. ¿Estás de acuerdo? X, Y. X0, Y0. Y la diferencia con el punto Q es que el punto Q está en X0 más un delta X, y X0 más el delta X reemplazado en F de X te va a dar F de X0 más delta X, que es el punto Q. ¿Cómo Q se transforma en P? Esa es mi pregunta. ¿Cómo Q se transforma en P? Cuando delta X tiende a 0. Cuando delta X tiende a 0. Y se da cuenta usted que una línea secante que corta la curva en 2 puntos se transforma en una tangente. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué es una tangente? Eso es lo primero. No es solo una línea que se encuentra con el gráfico en un punto. Es el límite de las líneas secantes cuando el delta X tiende a 0. El límite de las secantes cuando delta X tiende a 0 es una tangente. ¿Estás de acuerdo conmigo? Discutamos ese punto todo lo que ustedes quieran. Entonces, ese límite es real. Cuando ese límite se hace realidad, por decirlo así, la secante se convierte en tangente. Claro. Ya. Pero ¿se da cuenta usted que son las secantes, que es una familia de curvas? De rectas, sí. En este caso de rectas. Pero si la ecuación es más compleja, pueden ser curvas. ¿Las secantes pueden ser curvas? No, o sea, lo que estoy diciendo es que es una familia, no es una secante. Ah, sí, po. Sí, po. Veámosla acá, mira. ¿Ven el GIF? ¿Se mueve o no? Sí, po. Todas esas son secantes. Espérate, deja que vuelva a partir. Secante 1, secante 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Tangente. ¿Sí? Es una familia de secantes y solo una tangente. Es como ese concepto de que por un punto pueden pasar infinitas líneas, ¿no? Claro, pero solamente una línea comparte solo ese punto. O sea que de esos infinitos puntos, una es tangente y todas las demás son secantes. Eso. Exacto. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, pasamos por geometría analítica. Qué locura, ¿eh? ¿Cómo podríamos obtener la ecuación de esa línea tangente? ¿Una pendiente? Tendríamos, claro, la pendiente y sacar el punto P. Muy bien, punto pendiente. ¿Sí? Esta sería la ecuación, la expresión de la recta tangente, ¿sí o no? Y menos I0 es igual a M por X menos X0. ¿Ya? Ahí tiene un applet que les puede servir para esto cuando lo estén estudiando. Ok. ¿Y profe, cómo sacamos esa pendiente de esa tangente? Vamos, estamos en eso. Vamos con calma. Ya, sorry. Sí, no, está bien. No, gracias por la idea. Ya, miremos esto. ¿Esto qué es? Ahí se representa el punto P y el punto Q. ¿Están de acuerdo? Y la línea secante. ¿Ya? Y tenemos un delta X y un delta Y.
¿Lo ven? Sí. Fíjense que el punto P es x0 punto f de x0, o y, 0. ¿Sí? Y el punto Q es x0 más delta x por f de x0 más delta x. ¿Ya? ¿Cómo vamos a encontrar un método para calcular la pendiente M? ¿Cómo sabemos que las líneas son tangentes y cuáles no son? Ya respondieron un poco a eso. Entonces tenemos que hacer tender este delta x a 0, pero sin llegar a ser 0. Como lo decía muy bien su compañera en la discusión. ¿Ya? Pongamos un ejemplo específico. Necesito que hablen conmigo de esto. Imagínense que vamos a viajar desde Valparaíso a Santiago, nos vamos a saltar, digamos que vamos en helicóptero, ¿sí? Nos vamos a saltar todas las vías, los cordones sanitarios y todo lo demás. Simplemente de aquí a Santiago hay 100 kilómetros y usted se demora 1 hora en llegar a Santiago. ¿A qué velocidad pasó por Curauma? ¿Me pueden responder eso? ¿A qué distancia queda Curauma? No, necesitamos saber eso. Pero ¿Entendí la velocidad pregunta? constante. ¿A 100 kilómetros por hora? ¿La constante o no? Depende si es contacto o no. Sí, se Mira, la... todos ustedes han andado en auto y han conducido un auto seguramente, ¿sí o no? La pregunta es, yo voy de Valparaíso a Santiago, hay 100 kilómetros y me demoré 1 hora. La pregunta es, ¿a qué velocidad pasé por Curauma? 100 kilómetros por hora. No se sabe exactamente porque uno sabe la velocidad media. Sí, no sabemos si es constante. Ok, la respuesta es que no puedo saber la velocidad por la cual pasé por Curauma. Lo que sí sé es que la velocidad promedio, como ese delta X, ¿sí? La velocidad promedio entre No sé si les sirve, pero lo que he entendido yo... Valparaíso y Santiago fue 100 kilómetros por hora, ¿no? Pero no quiere decir Profe, que... ¿Sí? hay una compañera que quiere entrar, que se le salió. Ya. ¿Están viendo el monitor? Sí. Ya, vamos de nuevo a la idea. Es que uno se concentra en estas cosas, ya. Digamos que vamos de Santiago, o de Valparaíso a Santiago, hay 100 kilómetros y me demoré 1 hora, la velocidad promedio es 100 kilómetros por hora. Pero, ¿a qué velocidad pasé por Curauma? Su compañero me dijo, no puedo saber. ¿Qué es lo que puedo saber? Que la velocidad promedio fue 100 kilómetros por hora. ¿O no? Sí. O, técnicamente, que al menos alguna vez durante todo ese transcurso fui a 100 kilómetros por hora. Pero no puede ser que nosotros pensemos que desde 0 pasé a 100 kilómetros por hora y me mantuve a 100 kilómetros por hora durante todo el trayecto. ¿Eso es así? No. Tampoco puede ser que me haya teletransportado y me haya demorado 1 hora en ser regenerado en Santiago, ¿cierto? Lógico. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la velocidad promedio y la velocidad instantánea? El recorrido. ¿O no? El recorrido. La velocidad promedio se saca en torno como al conjunto de datos, en cambio la instantánea en solamente un instante, solamente a un dato. Claro, entonces una velocidad promedio o la pendiente, el m de este triángulo rectángulo que lo ve aquí, usted lo puede obtener con delta i o delta f partido por delta x, ¿o no? Profe, comparta la pantalla. Ya, voy a compartir la pantalla.
Ya. Volvimos. La diferencia entre velocidad instantánea y velocidad promedio. Nosotros sabemos cómo podemos calcular la pendiente de este triángulo rectángulo. Con los dos puntos Q y P. Claro. Con el delta F partido por el delta X, ¿o no? Sí. Eso va a ser la pendiente que sería como la velocidad promedio. ¿Sí? Pero si esta curva iba punto a punto, era así, ¿cómo podríamos descubrir o calcular la velocidad instantánea? ¿Cómo podemos calcular la velocidad instantánea? Hacia el límite. Tendríamos que saber el punto y sacarle la derivada a ese punto. Ya, pero todos los puntos están definidos por una función. ¿Estamos claros? Entonces conocemos todos los puntos. Tendríamos que recorrer la función y calcular la pendiente en el punto específico, ¿no? Es que, claro, habría que ver el recorrido de ese momento en el que nos están pidiendo y el tiempo. Entonces, tendría que calcular la pendiente en el punto P. La derivada. La derivada cuando delta X tiende a ser 0, justo en ese punto. Ah, ya. Entonces vamos más adelante. Suponga que P y Q es una línea secante de la gráfica de f de x. Podemos encontrar la pendiente en el gráfico P calculando la pendiente PQ a medida que Q se acerca cada vez más a P. Y eso ocurre cuando delta X tiende a 0. Pongámoslo en ecuación esto. ¿Ven la curva? ¿Ven el punto P? ¿Ven la familia de las secantes? Las secantes van tendiendo a ser una tangente cuando delta X se aproxima a 0. ¿Sí? Sí. ¿Lo ven? Tienen que haber visto el gráfico y sentirse parte del gráfico. Entonces vamos a definir la pendiente del punto P, la derivada de la función en el punto P, o la velocidad instantánea en vez de la velocidad promedio, como m, que es igual a f' de x, o sea, la derivada de x. Cuando x0 menos delta x menos x0, ¿qué dice aquí? Fíjense aquí. ¿Lo están viendo? Eso es como... Eso da 1, ¿no? ¿Ah? Eso sería 1, ¿o no? ¿Por qué 1? No, ahí me... Porque si dice delta x sub 0 más delta x menos x sub 0, me quedaría x partido en delta x, ¿o no? Sí, tiene razón. Aquí falta un carácter. No importa. Sí, cuando estaba viendo las diapos eso me pareció medio raro. Ya. Vamos a la pendiente. La pendiente es delta i partido por delta x. ¿Cierto? ¿Sí? Sí. Ya, entonces x0 más delta x. Eso tendría que ser f de, ¿o no? F de eso menos f de esto. Ah, ya. ¿Está bien? Falta el carácter f. No sé por qué. Pero yo lo voy a definir. ¿Ya? Entonces la pendiente es delta f partido por delta x. Pero sabemos que la condición es que cuando delta x tiende a 0. ¿Ya? Entonces vamos a entender a la pendiente como una razón. Y esa es la idea. Y ese es el próximo concepto. Pendiente como razón. Pensemos geométricamente y usemos símbolos y fórmulas para el cálculo. Aquí está toda la descripción que no quiero hacer en palabras, se las dejé por escrito, pero revisémoslo acá. La derivada, sí, aquí está bien escrito, f de x0 más delta x menos f de x0, ¿cierto? Partido por delta x. La derivada es cuando delta x tiende a 0, por lo tanto, la pendiente en el punto o la velocidad instantánea, como se dice, es el límite cuando delta x tiende a 0 de la pendiente. Y eso es la derivada. ¿Están conmigo?
Sí. Ahí. Sí. Discutamos esta ecuación. Esta es la ecuación que define la derivada. Profe, ahí hay algo que me hace ruido, que si el delta X tiende a 0, nunca va a poder llegar a 0, porque si llega a 0, la pendiente se va a indefinir porque va a estar una fracción dividida por 0, ¿no? Sí, claro. Claro, por eso tiende. O sea, por eso no es 0, tiende a 0. Claro. Ahí sí entra el concepto que habías dicho tú antes, Carla. Eso de que no es 0. Sí, es que yo tenía ese concepto cuando siempre me tendían a 0. Por eso El yo punto es pensaba que si existe o no existe. Claro, porque típicamente cuando delta X tiende a 0, estamos hablando de un punto, y un punto en sí no tiene pendiente. El punto en sí no tiene pendiente. La pendiente se construye de acuerdo al contexto del punto, si va hacia arriba o hacia abajo. Ya. Ahí sí me quedó más claro. ¿Sí? Esta abstracción es muy importante. Es muy importante. Y luego vamos a pasar a qué significa. Es que tengo una duda, porque se supone que siendo delta X no pudiendo ser 0, ¿cómo se calcula la derivada como comillas de forma exacta? Porque no se puede sacar la pendiente dividiéndola por 0. Entonces, obviamente la derivada tiene un valor y no sé cómo se llega a ese valor. ¿Ya? Supongo que yo le tengo que responder eso porque soy su profesor, ¿cierto? Sí, se supone. Se supone. Hagamos algunos ejercicios entonces. Eso es lo que está pidiendo. Bueno, hagamos un ejercicio. ¿Ya? Bueno. Me gustaría que tuviesen esta ecuación en la cabeza, ¿no? ¿Ya? Y déjame parafrasear un poco tu duda que emerge de la necesidad. Yo necesito saber cómo se van a calcular las derivadas, porque con esto no me sirve, porque si delta X tiende a 0 y está partido por 0, está indefinido, como si no existiera. ¿Qué significa esto? ¿Qué pasa si... Una última duda con esta... Espérate un segundo. Déjame poner esa idea en positivo y decir, ¿cómo podríamos tener una forma de calcular cualquier derivada? ¿Podría haber una ecuación general que me permita calcular cualquier derivada y así simplemente yo ocupar esta calculadora? Intentémoslo. Ya, ¿quién me quería decir algo? Profe, al final dice DI partido en DX. ¿Qué significa la D? Derivada, digámoslo así, diferencial, instantáneo. Esa D es de la nomenclatura de Leibniz y significa el de diferencial infinitesimalmente pequeño. Ya. Eso. ¿Ya? Entonces, su compañero me desafía y dice, ya, pues profesor, pero enséñeme algo que me sirva y que me permita calcular cualquier derivada. ¿Les parece? Sí. Ya. Veamos. Hagamos un ejemplo. Digamos que f de x es igual a 1 partido por x. ¿Lo ven bien? Sí. Sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que queremos calcular? F' de x, ¿o no? ¿Alguien sabe cuál es el resultado de esto? Es que quedaría, no sé, indetermina, creo, porque cuando yo derivo eso, la constante, no, porque no es una constante, pero hay reglas para derivar. No es como... ¿No hay que elegir un punto? No, si yo lo sé, lo único que le estoy preguntando es si usted sabe derivar, ¿me puede decir cuál es la derivada de eso? O si alguno sabe ocupar en matemáticas, lo pone en matemáticas, va a saber la derivada al tiro. No sé. Porque lo que usted me está preguntando, lo que su compañero me quiere decir, me está forzando a hacer una demostración. Entonces tratemos de demostrar algo, pero para demostrar algo tenemos que tener el resultado. No sé el resultado. ¿Nadie sabe el resultado de esto? Según yo es menos 1 partido en x cuadrado. Ok, gracias. Menos 1 partido x cuadrado. Eso dice su compañero. Y esto es correcto. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y cómo se llega a ese resultado? Ya. ¿Todos están viendo la pantalla o están viendo el PPT? Los dos. Ya, entonces sigo así. Sí.
Sí, sí, dale nomás. Ya. Digamos, en el PPT está clara la definición, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no hacemos f' de x así? Digamos que si la función es 1 partido por x, vamos a tener la función partido por delta x, ¿sí? Y vamos a tener aquí 1 partido por x0 más delta x menos 1 partido por x0. Profe, disculpe, es que no se alcanza a ver bien porque usted está chiquitito. ¿Puede dejar de compartir la pantalla para que lo podamos ver grande? Si le hacen doble clic, se agranda la imagen y como que se intercambia y el PPT se ve chico. Excelente, gracias por el comentario. Entonces no lo voy a hacer. Hagan todo eso y véanme a mí un rato. ¿Ya? Digamos que f' de x. Cuando yo hago doble clic, se me sale como la pantalla completa. Tienes que ponerle como un pin arriba y como ponerle pin. No sé cómo explicarlo. Chicos, Ya, es voy a doble dejar de clic compartir. a donde está Pablo. Sí. Voy a dejar de compartir. ¿Y ahí dejé de compartir o no? Sí. Ya, ok. Ya. Ahora me están viendo a mí, ¿cierto? Ven f' de x. ¿Ya? Recuerdan que f de x era igual a 1 partido por x. Entonces, f' de x la vamos a construir según la definición. Dice que es 1 partido por x0 más delta x, ¿sí? Menos 1 partido por x0 dividido delta x. ¿Sí? Sí. Reescribamos 1 partido por delta x por 1 partido por x0 más delta x menos 1 partido por x0. ¿Sí? No, profe, estoy perdida, lo siento. ¿Qué está haciendo con eso de f' de x? Desde la fórmula, desde que empezó la fórmula, ¿tiene una fórmula ahí como que seguía o...? Usted tiene la fórmula de la derivada que dice que el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x0 más delta x menos f de x0 partido por delta x. ¿Sí? Su compañero dice, sí, pero esto no me sirve para calcular las derivadas porque cuando yo pongo el delta x que tiende a 0 se indefine la función. ¿Sí? ¿Ya? Eso fue lo que pasó. Entonces ahora estamos tratando de demostrar que la derivada, que el f' de x de 1 partido por x es lo que dice su compañero, 1 partido por x0 cuadrado. 1 partido, menos 1 por x cuadrado, ¿o no? ¿Ya? Entonces esto es una demostración. Vamos a utilizar la función